de Buy and Hold la analizamos a fondo. Antonio Aspas, socio y consejero de Buy and Hold. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, aseguran ustedes que hacía muchos años que había bonos y acciones de calidad que no estaban a unos precios tan baratos, con lo cual interpreto que hay oportunidad para comprar. Pues así es, aunque en un primer vistazo parece que las bolsas cotizan a unos niveles elevados, ya que las valoraciones del Standard & Poor's están en torno a las 18 veces y media de beneficio de 2024. Si quitamos los 5 mayores valores por capitalización que han tenido una subida superior al 50% en lo que va de año, la valoración se nos va a unos múltiplos de 16 veces, que ya son más aceptables. Y si además miramos en la composición de los, no del índice S&P 500, sino el índice S&P 600, que coge las 600 compañías más importantes de pequeña y mediana capitalización, las valoraciones bajan a 12 veces, que son unos niveles muy atractivos, comparables a los que cotizaban en la crisis del 2008. En cualquier caso, de todos los fondos que tienen, hablan de un entorno económico en los que se muestran escépticos, pero en los que el mercado sigue siendo alcista. Es que así es que normalmente cuando se producen las mayores subidas en bolsa es cuando todo el mundo está muy negativo. Cuando todo el mundo está muy positivo, normalmente lo que se produce ya ya ha entrado todo el mundo que tenía que entrar en la bolsa, las valoraciones son elevadas solo lo que queda es decepción por algún dato económico que no sea adecuado y caídas en las bolsas. Ahora estamos en el momento contrario, ahora estamos en el momento de que ya llevamos, yo creo que por lo menos 6 o 9 meses, que los mercados se muestran escépticos sobre la subida de las bolsas, que todo el mundo considera, o la gran mayoría del mercado considera, que esto es un rebote y que va a volver a caer, y vemos como pues parece como las pilas de Duracell duran y duran y duran y sigue subiendo las bolsas, y creemos que va a haber una sustitución en las subidas de estos grandes valores van a venir seguidos por la subida de valores de pequeña y mediana capitalización con unas valoraciones muy atractivas. Bueno, unas Duracell que duran y duran y duran, pero que no vale para todos. En esos 7 magníficos de los que se ha hablado en estos últimos días, en compañías como Alphabet, Microsoft, Louis Vuitton, en el caso del lujo francés, o Amazon, han reducido posiciones. Sí, bueno, porque las valoraciones son compañías que nos gustan mucho, que tenemos además muchas de ellas durante prácticamente 10 años, pero que las valoraciones hacen que no nos parezcan tan atractivas y hemos reducido posiciones pues fuertemente. Aún seguimos teniendo posiciones en la mayoría de ellos porque nos parecen compañías de una calidad muy importante, pero las valoraciones no son atractivas. Hemos sustituido parte de estos valores, las ventas que hemos hecho, pues en compañías como Catalana Occidente cotizadas y IBC Beneficios, CarMax, que es un distribuidor americano de coches que también cotizaba unos múltiplos que no se veían desde hace pues décadas, en compañías como por ejemplo Vidrala, que hemos aumentado posiciones, que es una compañía que ya teníamos en cartera de una calidad extrema, pero que nos parece muy atractiva, y compañías más desconocidas como puede ser Net15 o CentralNic, compañías pequeñas pero con unas valoraciones muy atractivas que, como decíamos, no veíamos hace tiempo en estas compañías de tanta calidad. ¿Qué tiene Catalana Occidente? ¿Qué tiene Vidrala para llamar y para despertar el interés? Pues bueno, fundamentalmente empezamos por Catalana Occidente. Catalana Occidente ha crecido pues una media del 10% durante la última década, y si vamos más para atrás, pues también es un crecimiento constante, con compras muy selectivas de compañías a múltiplos interesantes, con una política de cuidado al accionista y no vender seguros a pérdidas, que ha hecho que el beneficio, como digo, pues aumente en una media en torno al 10% anual el beneficio por accionista, que si comparamos con otras compañías del sector vemos como no ha sido así, y eso demuestra la calidad del management. Esto, como vemos, la cotización ha bajado en los últimos 5 años en torno al 10%, cuando los beneficios han aumentado más del 50%. Vidrala no lo ha hecho tan mal, el comportamiento ha sido positivo, pero los beneficios han subido mucho más de lo que ha subido la acción, y también es una compañía de una calidad extrema. Y en el caso de CarMax, ¿ven que este sector en Estados Unidos pueda vivir un repunte ahora y a pesar de esos miedos a una posible recesión económica?
Bueno, las valoraciones son tan interesantes que sí, ya se ha recogido que iba a haber una caída y además hay que tener en cuenta que los coches de segunda mano en Estados Unidos es un sector que está mucho más concentrado la venta de estos coches que lo que supone en España. Entonces, las economías de escala para compañías como CarMax, que es la número uno del sector, son muy importantes, lo que hace que tenga una rentabilidad pues, en torno a superior a los 2.000 dólares por vehículo vendido, que lo hace muy interesante cuando CarMax, por ejemplo, para que veamos el tamaño de esta compañía, vende más coches de lo que se venden en España en un año, solamente esta compañía. En las small caps, más allá de las que ha comentado, aquí en Europa, ¿dónde tienen puesto el ojo? Bueno, como hemos dicho, compañías más pequeñas como puede ser Net15, la tenemos en cartera, Alantra en España, por ejemplo, también lo tenemos en cartera, CIE es otra compañía que tenemos en cartera española, tenemos una petrolera como es IPCO, también muy interesante, Nagarro es una compañía de asesoramiento tecnológico que también nos parece muy interesante. Y podría seguir, pero vamos, creo que es una muestra. Wizz Air, por ejemplo, la línea aérea que cotiza en Londres, pero que es de Europa del Este, que principalmente es un mercado, también nos parece muy interesante. Más allá de la renta variable, de esos recortes que hemos visto en los últimos meses en algunos sectores, a pesar de estar en esta situación de mercado alcista, en el caso de la renta fija, dejaban claro en la carta semestral que es una oportunidad para, si no me equivoco, tener rentabilidades sobre los dos dígitos. Sí, el entorno es mucho mejor. Ten en cuenta que venimos de una época de casi 10 años en que para obtener rentabilidades superiores a la inflación había que apostar por bonos de compañías muy pequeñas, buscando segmentos de mercado desconocidos y con un riesgo mucho mayor, ya que invirtiendo en compañías con grado de inversión en duraciones en torno a 2 o 3 años, las rentabilidades eran cero. Con lo que las comisiones que lleva asociadas el fondo pues se daban rentabilidades negativas. En esta situación se ha revertido y ahora es fácil encontrar bonos de compañías de gran calidad con grado de inversión y bastante líquidos con rentabilidades superiores al 4%. Entonces el punto de partida es mucho más interesante. Esto nos hace que veamos la mejor situación de partida pues en más de una década por la situación que hemos tenido de tipos cero, prácticamente cero durante estos últimos años. Ya dijimos a finales del año pasado que esperábamos o que era posible obtener una rentabilidad de 2 dígitos en nuestro fondo de bonds o renta fija y bueno, vamos en camino porque llevamos en lo que va de año más de un 5%. Entonces aún pensamos que puede ser así. Ujú. Tras la crisis de Credit Suisse, esa fusión obligada por parte de UBS, esa compra, mejor dicho, obligada por parte del gobierno helvético a UBS, en cuanto a Cocos, ¿dónde ven atractivo ahora o no sé si lo encuentran? Bueno, los cocos son una deuda subordinada de los bancos que está en el grado más bajo de prelación. Es decir, si un banco quiebra, los primeros que pierden son los accionistas y en segundo lugar son los cocos, que son los convertibles contingentes, que se llaman. Son bonos que se pueden convertir en capital para absorber pérdidas. Esto hace que sea una deuda pues, de elevado riesgo, normalmente perpetua, para el comprador, pero no para el emisor. El emisor, los bancos, suelen recomprarla normalmente en la primera ventana, que suele ser a los 5 o 10 años. Además, cuando Credit Suisse fue comprado por UBS, se dio la situación de que los cocos que tenía Credit Suisse fueron llevados a cero, se provocó una situación de pánico que que se produjeran fuertes caídas en los cocos, en los convertibles contingentes de otros bancos. Situación que aprovechamos para comprar estos bonos a unos precios nos parecen muy interesantes, de compañías o bancos que consideramos que no tienen ningún problema de capital, que tienen una situación completamente saneada, como puede ser BBVA, Santander, Unicrédito, Cajamar, Ibercaja, en el caso español, o Banca, que con rentabilidades de 2 dígitos y que se ha demostrado así, porque en primer lugar ha subido, estos bonos han recuperado gran parte del terreno perdido y segunda se han recomprado varias de estas emisiones, como puede ser las de Abanca, las de Ibercaja o la de Unicrédito, por lo que se demuestra que nuestro planteamiento es adecuado y a pesar de ello aún sigue habiendo una oportunidad porque la mayoría de estas emisiones siguen dando pues, en torno al 10% de rentabilidad.
Bonos Investment Grade, interpreto que es en lo que tienen preferencia. Lo digo por los dos de los fondos enfocados en renta fija que tienen la mayoría de las posiciones en esto, si no me equivoco. Sí, bueno, sobre todo el deuda, que es nuestro fondo más conservador, tiene en torno al 90% en bonos de grado de inversión, que son los bonos más seguros, con duraciones bajas y como decía, pues es que en el entorno actual es mucho más atractivo, o por lo menos es atractivo comprar estos bonos con una rentabilidad superior a lo que es la inflación. Ahora mismo estamos hablando de entornos de inflación del 3-4% en esta situación que esperamos que se reduzca para final de año, y estos bonos pues están por encima de ese 4%, gran parte de ellos, por lo que se consigue una rentabilidad neta por encima de la inflación, tanto en el fondo más conservador de deuda como en un fondo de renta fija que tenemos más agresivo, como es el Bonds, con su versión española, renta fija, que tiene más de la mitad también en grado de inversión, y aquí la rentabilidad esperada es superior, aunque eso sí con una volatilidad mayor. Antonio Aspas, socio consejero de Buy and Hold, muchas gracias por haber ahondado más en esta carta semestral de la gestora aquí en Negocios Televisión. Buena tarde. Ha sido un placer. Buenas tardes.